Ahora, Jaime Sorín y Héctor Bidón. Gracias, Sorín, por acompañarnos. Gracias, Bidón, de lo mismo. A ver, hagamos primero una brevísima presentación al público de qué es Plataforma 2012, quiénes están, qué se proponen. Plataforma 2012, en principio, yo te aclaro que, y a la audiencia, que no estoy representando exactamente llamémosle al movimiento, al agrupamiento, son invitaciones personales, como integrantes de... Porque es un grupo de personas que venimos de vertientes críticas al gobierno nacional actual en general y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires también. En eso hay como una coincidencia importante. Y muchos hemos sido candidatos para las últimas elecciones. ¿Usted fue candidato por...? Por Proyecto Sur MST. En ese nivel hubo una cantidad de encuentros, de cruzamientos y de diálogos muy ricos, a propósito de algunos temas muy puntuales que yo no me canso de reiterar, que los quiero, digamos, plantear como adelantando un tema, que por ejemplo, que en Buenos Aires hay una ley de cultura desde el año 2006, votada por la legislatura, cuando yo era legislador en ese momento, que no está reglamentada, que exige que se haga un congreso de cultura cada 2 años, que tiene que durar un mes, y por lo tanto los temas culturales tienen en la ciudad de Buenos Aires un recinto, un ámbito muy específico que no se desarrolla. Eso sumado a las identificaciones de cada uno con sus partidos políticos o con sus sectores de pensamiento, nos dio la necesidad de abrir una interlocución, digamos, para ser criteriosos y realmente no irnos verbalmente de lo que es el eje de la cuestión. Y bueno, gente de distintos lugares, que ya incluso han aparecido también objeciones o disidencias, han aparecido bienvenidas que han aparecido internamente diálogos. Había algunas discusiones alrededor de la posición de Beatriz Sarlo, que está en el Plataforma 2012, y algunos objetaban, bueno... Por ejemplo, cuestiones de procedimiento, que por ahí uno dice, bueno, ¿cómo fue que vos firmaste, no firmaste, si estaba en la lista, si no estaba en la lista? Todas estas cosas se irán develando con el tiempo. Lo importante es que empiece a haber una interlocución que ojalá que se produzca, no con carta abierta. Yo no, sin ánimo de corregirte, no tiene que ver tampoco exactamente con el gobierno. Creo que todos tenemos ganas de entablar un diálogo con lo que sería, entre comillas, el país, dentro de lo que es el ámbito donde uno puede abarcar, en este caso la ciudad de Buenos Aires, pero como hemos sido candidatos incluso a nivel nacional, bueno, pues cada uno tendrá con respecto a la cultura y a la política cosas para decir. Sorín, ¿qué es lo que se siente desde Carta Abierta, que ha acompañado, y afortunadamente ahora con un espíritu crítico que por ahí en algunos momentos estaba menos evidente, algunas cuestiones del gobierno? Carta Abierta viene de criticar abiertamente la ley antiterrorista, de reclamarle al gobierno que tenga una actitud distinta en la relación con Hugo Moyano, por ejemplo. ¿Qué es lo que se siente desde Carta Abierta ante la aparición de otro colectivo igualmente valioso, con gente con pensamientos muchas veces asimilables, en Plataforma 2012, que discrepan con posiciones del gobierno nacional? Sí, bueno, lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que siempre pretendimos que existiera otros agrupamientos con los cuales se pueda discutir, porque en democracia es necesario eso. Cuanto más intercambio de ideas haya, cuando existen ideas, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que la discusión se haga sobre ideas y no sobre presupuestos sin demasiada demostración. Entonces, cuando existen ideas, nos parece fantástico, porque además creo que el gobierno necesita justamente escuchar muchas ideas, porque estamos en un proceso mundial complicado, en un proceso latinoamericano interesante, y para poder seguir avanzando, lo que nosotros pretendemos, que es justamente pasar de la etapa esta de reconstrucción difícil, fuerte, caudalosa, incluyendo, por ejemplo, 5 millones de personas en puestos de trabajo, 2 millones de personas en jubilaciones, y todo lo que nosotros entendemos que hizo bien el gobierno. Ahora hay que pasar a una etapa donde todo esto sea un piso, ¿no es cierto? Y que sea un piso lo suficientemente fuerte que nos permita empezar a discutir qué significa un país más igualitario, ¿no? Entendiendo que por ahí es uno de los temas que hay que discutir.
Por eso la carta se llama Carta de Igualdad. Entonces nos parece bien que aparezca, nos parece bien que podamos discutir y que salgamos. Nos interesa a nosotros salir del ámbito universitario, es decir, no queremos que esto sea una asamblea estudiantil, ¿no? Donde cada uno grita de un lado y grita del otro, sino que sea un lugar de debate de ideas profundo, con fundamento y que es comprometido, básicamente comprometido con la realidad nacional y con el momento que nos espera vivir, complicado y complejo. Hago un apunte muy chiquitito antes de volver a Bidonde. Usted dice, es necesario, o sea, es bueno que el gobierno escuche muchas ideas. Se ha dicho, usted me dirá si con justicia o no, que este es un gobierno que está muy poco dispuesto a escuchar. Otra voz que no sea la propia, que rebota en el eco, digamos, el eco de su propia voz. ¿Usted cómo lo ve? No, yo no lo veo así. Digamos, nosotros, a pesar de todas las cosas que nos dice Plataforma, sin entrar en este momento en discusión sobre lo que somos, digamos, cosa que realmente quiero sí plantearlo, porque lo planteó también Horacio González, ¿no? en página 12. De algún modo, la manera de comenzar una discusión acusándonos de oficiales, de oficiosos, de todo lo demás, no nos pareció mejor, porque creo que lo que ha demostrado Carta Abierta es a tener una gran independencia en esto. De hecho, la carta octava nuestra se llamó Defensa e Independencia y la leímos en el cruce de Defensa e Independencia. Nosotros creemos que tenemos una posición de independencia y de fuerte defensa de este proceso, porque este proceso para nosotros se lo merece, por lo que ha hecho. Creemos que el gobierno escucha. Lo que pasa es que después es el que tiene que tomar las decisiones y le parecerá bien o le parecerá menos bien. Es decir, cualquiera de nosotros no tiene la responsabilidad de conducir 40 millones de personas saliendo de, como decía Néstor, del infierno que fue el año 2001 y toda la herencia que tenemos de la época del neoliberalismo y cambiar toda esa cultura. Entonces eso es difícil. Me parece que el gobierno ha aceptado algunas cosas. De hecho, la asignación universal por hijo avanzó a través de eso. La nacionalización de las AFJP también fue otra propuesta que no vino primero del gobierno. Me parece que el gobierno, cuando entiende que lo que se le propone es beneficioso para el cambio que está realizando en el país, lo toma. Ahora, no siempre el gobierno entenderá que lo que se le propone es bueno. Entonces tiene todo el derecho ahí de entrar en discusión. ¿Qué es lo que usted ve de este tema, Bidonde? Tratando de ser lo más criterioso posible y con cierto sentido del humor, diría que yo leí de un modo que sea particularmente meticuloso la Carta 11 en concreto, aparte de haber leído obviamente el documento emanado de Plataforma. Perdón, porque para los no iniciados como yo, sí. ¿Qué es Carta 11? Carta 11 es la carta que salió, si no me equivoco, hace unas semanas, 10 días. Con el tema de la ley antiterrorista. Se llama la Carta de la Igualdad. La Carta de la Igualdad. Pero ahí donde estaba contenido eso. Es lo que en la simplificación de la comunicación se conoció. Y uno digamos, tratando realmente de establecer una distancia bastante apropiada, ideal en un sentido, diría que hay formalmente una cantidad de discursos que a mí me dejaron en un sentido muy sorprendido. En un sentido es como que uno dice, caramba, parece como que hubiéramos coincidido en esa hacer la marca registrada en Argentores, a ver concretamente quién pone el nombre a qué, porque la Carta 11, concretamente, no quiero ser cargoso ni extenso, deuda externa, paraísos fiscales, la ley antiterrorista, la extranjerización, la transnacionalización, régimen impositivo, renta financiera, sojera, impuesto a las ganancias, IVA, bienes personales, coparticipación, producción pública de medicamentos, control de los laboratorios, regulación de medicina prepaga, inflación de alguna manera, igualdad, organizaciones sindicales con una denominación muy particularizada con el tema de Hugo Moyano y después una denostación muy clara con respecto a un dirigente gastronómico y a otro del campo. En fin, podríamos seguir hasta concentración, fuga de capitales, utilidades al exterior que ganan pues, los que más tienen, la nueva ley de inversiones extranjeras, posesión de la tierra. Quiere decir, es como que hay un libreto que uno diría, podríamos suscribirlo formalmente en los títulos, tanto Plataforma como Carta Abierta. Pero ¿qué ocurre? Hay una nómina de muertes, hay una nómina de
de decisiones gubernamentales, sí, en ámbitos obviamente, en este caso provinciales, que no han tenido ningún tipo de manifestación de parte del gobierno con respecto a lo que ha pasado en Formosa, con respecto a lo que ha pasado en distintos lugares del país, y nosotros ponemos una lista de gente que ha fallecido en circunstancias de luchas sociales. Tenemos una sorpresa realmente muy desagradable con respecto al tema de la ley antiterrorista. Entendemos, tal vez por la experiencia muy cercana de nuestra compañera Vilma Ripoll, como de 4.000, casi 5.000 militantes que están procesados en luchas sociales, que eso el gobierno no da cuenta, y estamos, yo diría que con una ausencia en carta abierta que tiene que ver con un nivel de corrupción que el país tiene muy particular, y con una apelación a la justicia que en este momento funciona cada vez peor. Entonces vamos por muy mal camino y podríamos puntualizar muchísimas cosas como esta. Pero el ánimo concretamente es de, bueno, ahora hay una masa crítica de gente que se ha reunido de distintas vertientes, y ojalá que encontremos el ámbito como para iniciar una apertura, un diálogo, en fin, lo más crítico y lo más razonable y lo más criterioso posible, porque, como bien decía Sorín, la situación internacional y nacional es muy delicada. De lo que dice Bidonde, a ver, si yo entiendo hay cosas que en el relato oficial, ya no hablo de carta abierta, del relato del gobierno, hay cuestiones que no aparecen, y él dice tampoco aparecen señaladas por carta abierta. Aquí hay una cuestión del dominio del relato, ¿no? El asunto, ¿quién cuenta? No la historia, ¿quién cuenta lo que está pasando hoy? Bueno, yo te diría que primero hay que contar la historia también, porque para entender lo de hoy hay que entender lo de ayer. Entonces, me parece que lo que nosotros hemos hecho son 11 cartas, que son en total como 150 páginas, donde todos esos temas que plantea Bidonde están tocados, muchas veces parcialmente, a medida que fueron pasando los 4 años en los cuales funcionó Carta Abierta, algunas veces con más profundidad, otras con menos. Y en esta carta lo que se hizo es, bueno, nosotros decimos, han terminado 8 años, empieza un nuevo mandato. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho durante estos 8 años, pensamos que es un piso importantísimo, para que además no solo lo pensamos nosotros, porque realmente si uno escucha el premio Nobel, escucha a los europeos, todos mirando qué es lo que pasa en Argentina y en América Latina, me parece que los argentinos tenemos que estar en cierto sentido muy satisfechos de lo que hemos hecho todos en conjunto, encabezados por este gobierno durante estos 8 años. Ahora, faltan cosas. Y sí, faltan cosas, eso es seguro, porque desde donde empezamos era imposible atacar el conjunto de los problemas que tenía el país si uno no empezaba por devolverle al país la característica productiva que tenía que tener, porque sin cultura del trabajo y sin producción, evidentemente no hay ninguna igualdad posible. Entonces nosotros pensamos que eso se hizo como un piso. Yo podría hacer, a la lista que hizo Bidonde, podría decir que le podría agregar un montón de otras cosas. Por ejemplo, la nacionalización de la CFJP que se hizo, la asignación universal por hijo que se hizo, los 5 millones de puestos de trabajo, los 2 millones de jubilaciones, el plan Conectar Igualdad, varios temas de atención médica primaria importante, la construcción de escuelas, más de 1.100 escuelas en todo el país, la construcción de cuántos hospitales nuevos en todo el país, toda la puesta en marcha del aparato productivo y una cantidad de cosas, la ley de medios, de la cual no me quiero olvidar. En la misma semana que salió la carta criticando o diciendo que nos parecía, junto con el CEL, junto con las abuelas, junto con las madres, que esta ley era incompleta, que así como estaba, el gobierno nos da garantía de que no va a atacar los movimientos sociales, porque lo ha hecho durante los 8 años, pero los gobiernos provinciales a nosotros nos crean ciertas dudas. Las policías provinciales son todavía un tema que hay que resolver, no solo en Argentina. Miremos lo que le pasó a Correa en Ecuador, que no le pasó con el ejército, le pasó con la policía. Además, hay una cantidad de cosas que había que ver. Pero esa misma semana se aprobó el Estatuto del Peón Rural, se aprobó la ley de la no extranjerización de tierras. Sí, me parece que nosotros tenemos una valoración distinta del proceso que ellos hacen. Y pensamos que justamente el tema de los derechos humanos ha sido un tema central, el tema de la memoria, verdad y justicia, y que este gobierno está dispuesto a seguir en eso. Carta Abierta ha acompañado y ha hecho todas las críticas cada vez que ha existido una de un crimen o un ataque a una organización social. Y decimos que realmente creemos que el gobierno nacional, por ejemplo, cuando fue lo de Mariano Ferreira, hoy están presos todos, empezando por Pedraza. No es menor, ¿no es cierto lo que pasó? Se descabezó la Policía Federal, se creó el Ministerio de Seguridad. Ahora,
no se puede no vamos a intervenir las 24 provincias, no vamos a intervenir el gobierno sobre las 24 policías provinciales. Es un proceso que tiene que darse, que va a llevar un tiempo, pero nosotros entendemos que se va avanzando y que este gobierno está dando señales de que está dispuesto a avanzar en esa línea. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que nosotros podemos, y es bueno que compartamos y que discutamos cosas, desde una base distinta. Yo creo que hay más un intento, un espíritu de denuncia de situaciones futuras, ¿no es cierto? Y nosotros lo que estamos haciendo es un espíritu de construcción, justamente a partir de lo que pasó y a partir de lo que vemos que va a pasar en el futuro. ¿Se anima a cerrarlo cortito? No, yo creo que concretamente las muertes que han ocurrido, para tomar el caso más extremo y más lamentable y más desgraciado, en las provincias por luchadores sociales, los hemos tenido acá como una presencia que ha estado meses enteros, han vuelto a la provincia y los gobiernos provinciales, tanto Infrans como distintos gobiernos que han sido cada uno responsable de algunos de estos acontecimientos. Hay anteriores y ha habido en Río Negro y ha habido en Neuquén, hemos tenido compañeros que han fallecido en la lucha social y el gobierno nacional de verdad no ha tomado ninguna determinación concreta, contundente, no ha hecho uso de sus facultades como para que toda lucha social, por eso quisiera corregirlo, Sorín, con respecto a futuro no, a lo que ha ocurrido, a la realidad que ha ocurrido, todo eso, y ahora aparecer con una ley antiterrorista en un momento de crisis como esta, con todos los anuncios que vienen y lo que nosotros sabemos, y ustedes también saben que va a venir, tarifas, ABL, aumentos, levantamiento de los subsidios, el reajuste para 300.000 empleados públicos, cosas que van a ocurrir, están dichas por el gobierno. Todo eso está preanunciando una situación de conflicto muy grande y tenemos casi 5.000 luchadores sociales procesados. Esto es real y esto es hoy. No es mañana, no es a futuro, no es una tentativa de hacer futurología, ni mucho menos apocalipsis. Bueno, así como abrió Bidonde esta charla, para cerrarla, le pido a usted que lo haga de manera muy breve, que nos hemos pasado largamente. No, seguro. Bueno, no, nosotros la verdad que no, como Carta Abierta no nos podemos hacer cargo de una lista que parecería, parece como que este gobierno tuviera, como ustedes la plantean, parece que este gobierno tuviera la voluntad de producir un holocausto gigantesco en todo el país, persiguiendo organizaciones sociales por todos lados. Pensamos que eso no es así, que eso no lo ha hecho el gobierno, no lo va a hacer. Fue claro Néstor Kirchner desde el primer día de mandar la policía desarmada cada vez que había una movilización social. Pensamos que este gobierno va a seguir manteniendo eso, porque además es uno de los elementos centrales de la política de este gobierno, el hecho de avanzar acerca de la memoria, acerca de la verdad, acerca de la justicia y acerca justamente de la defensa de la posibilidad de la crítica política. Yo creo que este gobierno ha permitido a todo el mundo, no le ha cerrado la boca a nadie, le ha permitido a todo el mundo opinar y creo que justamente lo va a seguir en ese sentido. Por eso, de puño y letra de la presidenta, además, se le agregó a la ley la ley antiterrorista, un encabezamiento a donde dice que esto no se puede aplicar en el caso de protestas sociales, que además están defendidas por la Constitución. Entonces, me parece que ustedes están haciendo futurología en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que al revés, yo creo que a futuro me baso en el pasado para pensar que el gobierno no va a hacer eso. Toda la gente que falleció no ha fallecido entonces, Sorín. Pero eso no es un plan, pareciera como que hubiera un plan estructurado. No es lo que yo digo. Entonces, eso, yo digo, son realidades concretas, acontecimientos concretos que han sucedido y los gobernadores provinciales y la energía y la potencia que tiene el gobierno nacional para poder manejar presupuestos, corrimiento de asignaciones presupuestarias para subejecutar o para subvalorar, digamos, los presupuestos y después redimensionar las obras provinciales, etcétera. Para algunas cosas el gobierno tiene una gran fuerza, una gran incidencia en los gobiernos provinciales. Para otras, donde la lucha social ha sido el emergente más nítido, para eso el gobierno nacional no ha tenido una voz hasta ahora. Y han producido muertes concretas que están dadas con nombre y apellido. Aclaremos las cosas, porque si no parece que el gobierno nacional es el que ha producido estas muertes. La verdad es que el gobierno nacional no ha intervenido jamás en la represión de un conflicto social, ¿cierto? Al contrario, ha tratado justamente de intervenir a favor de que estos proyectos sociales se fueran. Ha tercerizado. No, eso es una agresión que es muy difícil. Habría que tener bastante más tiempo para decir que usted lo dijo con tercerizar significa que el gobierno nacional está escondiendo
que maneja fuerzas en algunos lugares, ¿no es cierto? Sí, gente de la Bócara, por ejemplo, gente de la Bócara en el sur lo maneja permanentemente. En el norte también, eso es absolutamente cierto. Esas son ideas y denuncia que nosotros judicial. no aceptamos porque no las creemos, digamos. No creemos que el gobierno tenga de ninguna manera fuerzas parapoliciales o paramilitares o para como usted las quiera llamar, que estén persiguiendo por la calle a luchadores sociales. Yo creo que no, creo que el gobierno además, si tiene 54% de los votos, no le cayó del cielo, le cayó porque tiene una política que está acompañada por el conjunto de la sociedad. Y aún y ha sacado más votos en esas provincias a donde estos problemas se han dado, porque las poblaciones de esas provincias entienden que la responsabilidad no es del gobierno nacional, sino que el gobierno nacional, al contrario, ha intentado que estas cosas no pasen. Pero bueno, es una larga discusión. Es otra discusión. A los dos les agradecemos enormemente que hayan expresado sus ideas.